buenas noches, según la hora que estén viendo este grandioso y espléndido podcast Política Paranormal y más. En otra ocasión, siguiendo con la grandiosa triada, nuestra saga de una de tres, hoy vamos a hablar de un gran tema que muchas veces siempre nos hemos cuestionado qué es lo que pasa, por qué se da este quiebre cuando lamentablemente las mamás, aquellas que están desde la misma historia, inclusive de la religión, la mamá está indicada para dar amor, paz, tranquilidad. Pero, ¿qué sucede cuando esto no es así? Cuando nuestra mamá, nuestra madre, implica miedo, terror o inclusive procede a desvivir a sus hijos. En esta ocasión nos acompaña ya después de un gran tiempo Jorge García Giorgio Chamán. Giorgio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Santos, un saludo a todos. Aquí estamos de nuevo. Y después también de un año que por cuestiones de agenda de viajes, viaja mucho por cuestiones de negocios, Oscar Armando Araujo. Oscar, qué gusto, qué deleite. Mi querido Santos, qué gusto verte, qué gusto escucharte. Sí, ya lo sé. Saludos, Oscar. Saludos Bueno, a la gente que nos está viendo, sí, a todos menos a Santos. Al contrario, también lo mismo, el gusto. Pues desde aquí mandamos un gran abrazo a Alfredo Treviño, Garza Treviño. Tuvo ahí una situación de cirugía de urgencia. Alfredo, recupérate pronto y esperamos vernos nuevamente en el podcast. Pues bueno, iniciamos en materia. Casos en que pues ahora sí que se han revertido estas situaciones. Cuéntanos, Giorgio. Me habías comentado que traías unos muy especiales. Ahí voy, permíteme. Es que pensé que ibas a empezar con el que tú habías mencionado. No, adelante. Déjame aquí saco mis apuntes. Aquí, bueno, Santos, como había comentado, va a mencionar casos. Nos enfocamos pues más de lo que es en nuestro caso, digo, en nuestro país, que es en México, pero voy a mencionar alguno de lo que es extranjeros. Y sucedió en Texas con Andrea Yates en el 2001. Esta mujer desvivió a sus hijos en la bañera. Ajá. Y esto, que fue aquí, impactó mucho porque ella era considerada una madre tranquila, religiosa y aparentemente dedicada. Y aquí lo que sobresale, que dio la morbosidad, porque hay que aclarar también, una cosa es lo que se ve y lo que no se ve, y esto yo quiero verlo desde el punto psicológico, que muchas veces no sabemos cómo esas personas a lo mejor estaban pidiendo ayuda, auxilio psicológico, red de apoyo o cualquiera de estas cosas, que muchas veces porque se ha romantizado también y más, bueno, no sé en otros países, pero en México sí somos de decir, es que la mamá o la madre debe de aguantar, o son buenas, o ella puede con todo, y realmente no, también ellas tienen derecho a decir, ya no puedo, ya me cansé, ya me fastidié, estoy cansada, harta, y pues debemos de considerar eso. Pero bueno, volviendo otra vez al tema, aquí lo que sobresaltó es que ella, después de haber hecho el crimen, afirmó que creía que sus hijos estaban condenados y que al desvivirlos, los estaba salvando. Entonces, si se fijan, aquí, bueno, ya para después darles pie, aquí desde la perspectiva psicológica, nos puede hablar que a lo mejor tuvo una psicosis posparto o depresión severa, delirios religiosos, hasta desconexión de la realidad, pero no sé ustedes cuál consideren. Todas las anteriores. Una psicopatología bastante fuerte. O como algún tipo de neurodivergencia también, ¿no? O sea, que se le llama actualmente así.
Y es bien triste porque pues al final pasan por procesos muy difíciles ellas, ¿no? O sea, desde cuestiones hormonales, desde de cuestiones muy cambiantes durante el embarazo. También hay por ahí un fenómeno que se llama el embarazo, no. mm, ¿Psicológico? no, la cuestión de la Posparto. depresión postparto. La Sí. depresión postparto, o sea, digo, no todas las mujeres lo viven, pero sí muchas. Actualmente las nuevas generaciones están siendo más propensas a eso y no saben cómo no tienen herramientas de apoyo, ¿sí? De urgencias psicológicas con las que puedan evitar el desvivir a sus hijos, porque cada vez es más común, ¿sí? El que suceda eso. Al respecto de lo que acabas de mencionar, yo lo había en días pasados cuando estábamos detallando este episodio, yo le comentaba a Jorge. Tengo dos amigas muy cercanas. No puedo, voy a cambiar el nombre de ellas para que no haya ningún problema. Ana y Alfonsina. Ellas dos les pasé en tu cara. Alfonsina, es en serio. Alfonsina. Alfonsina Santiesteban. Ay, hasta le puse un apellido. Sí existen, pero no puedo mencionar el nombre real. No, En el caso de Alfonsina, ella es una mujer profesionista, pero con los dos hijos le sucedió que literal al nacer no podía verlos. Y de hecho, le pasó que hasta el 10º día pudo amamantar. Pero en los primeros 10 días, ella me comentaba que hasta tuvo la necesidad de ir a la oficina. Su jefe en su empleo, antes del nuevo que tiene actual, estuvo 20 años ahí trabajando. Y que su jefe la regañó de que, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Pero yo le decía que necesitaba ir a la oficina. Pero pues ya 20 años trabajando con ella, y el jefe inclusive le transmitió que lo mismo le sucedió a su esposa. Entonces, pues es parte de la depresión postparto. Y en el caso de Ana, ella le daban ataques de llanto muy fuertes y no podía. Decía que cada vez que estaba con su hijo, no paraba de llorar. Y ella, en el caso de Ana, sí tuvo tratamiento antidepresivo que le ocasionó inclusive insomnio y cosas así por el estilo. Y el tratamiento antidepresivo estuvo 2 años. Y en el caso de Alfonsina, ella la ayudó el ocuparse, pero se tenía ella que desconectar para poder decir, porque inclusive ella decía que no, igual, aquí los tres somos psicólogos. ¿Cómo se llama esta parte cuando dicen, estaba teniendo como que una desconexión? Porque Sí, es decía, desconexión de la realidad. ajá, decía que en que, y ella me comentó, dice, yo no sabía en qué momento tuve un hijo. Entonces, y yo la escuché ¿Y se y dio le cuenta cuando lo decía, hizo? ¿mande? ¿Se dio cuenta cuando lo hizo? No, en buen plan, o sea, No, puede ser no. que, Ella, Sí. que pues sí, que el pero acto dijo, oye, pues nunca aceptó su embarazo. Sí, o sea, Ujú. Sí se puede dar. no le pregunté, muy buena, pero ella decía de que cómo pasó, porque decía que al despertaba, es más, ni siquiera los escuchaba llorar. Todo esto pasó en los primeros 10 días. Como que ya hasta el 11º, como que ya tuvo esa conexión y, y ya no, pues, ya en el 11º día le marcó su jefe que se iba a ir, así como que pues, estaba bien, dijo, no, pues es que tengo que estar pendiente del niño. Y fue donde reaccionó, dijo, tengo que estar pendiente del niño. Y, pero pensó que nada más le iba a suceder primero con Alfonso, también para la privacidad del nombre de los niños. Pero cuando tuvo a Anastasia, todos con A, cuando tuvo a Anastasia, le sucedió lo mismo. Pero en el caso de Anastasia, fue más tiempo, fue el mes.
Inclusive hasta en ese mes dice que no había nadie que fuera a Panamá y que ella levantó la mano para irse a Panamá. Entonces, porque no sé que el cuerpo de la mujer es muy complejo, pero sé que de aquí se desprende todo un tema, el por qué se da toda esta situación tan fuerte de desconexión. Pues puede ser una negación de lo que están viviendo, sí, o sea, es que al final están viviendo puede ser que estén viviendo un duelo, ¿no? Y la primera parte es la negación, sí, del duelo, ¿no? El no aceptar lo que realmente estás viviendo, ¿sí? Y eso, al negarlo, bueno, pues te estás desconectando de las responsabilidades que conlleva. Y por eso, oye, ¿sabes qué? Te tienes que ir a Timbuktu a trabajar. Claro. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a, a pasar ese trance de negación. ¿Sí? Que Claro. estrictamente hablando no debería, porque pues son los meses más importantes donde debería estar generando apego a través de amamantar, ¿no? Claro, tal cual. Muy Sí, bien. y contribuyendo a lo que dice Oscar también, consideren el aspecto que el ritmo de vida que actualmente estamos teniendo es mucho más rápido, que a veces ni pensamos, ni sentimos el día que vivimos, ni nos acordamos qué hicimos. Y a lo mejor ella en esa etapa que fue como que una pausa para ella fue reaccionar y decir, ah, caray, como dice Oscar, ¿cuándo pasó todo esto? ¿Cuándo se dio? Y como muchas veces decimos o se dice, ¿cuántas veces nos detenemos a pensar cómo me estoy sintiendo, qué estoy viviendo? Y ahora con este evento que tuvo ella, bueno, con lo de su embarazo y todo, y que pues se fue de que, ah, caray, ¿cómo llegué aquí? Y era como que una aceptación o volver a conectarse a ella misma y con la realidad también. De acuerdo. Uno de los casos más fuertes a nivel México es el conocido de la hiena de Querétaro. Marta Mijanjos, una ex reina de belleza, en 1989 desvivió a sus hijos. Ella fue condenada por 30 años en un hospital psiquiátrico y salió en el 2019. Ella decía que habían voces que le comentaban que no eran sus hijos y que jamás ella tuvo nada. Y un día entró y simplemente los desvivió. Pues eso ya es una psicopatología. O sea, es ¿cómo se llama? Ese no fue el término. El escuchar esas voces, ¿sí? Pues ya sabemos que hay algo mal en la psique, ¿no? Y pues probablemente hasta un tratamiento psiquiátrico debió haber tomado, ¿sí? Y aparte, muchas veces digo, no es 100% culpa de las mujeres, ¿no? O sea, el hecho de qué acompañamiento tienes, ¿no? La pareja, la familia, ¿sí? El cómo dan seguimiento. Y ahora estamos hablando de hace casi 40 años, donde, oye, pues escucho voces, ay, pues está loquita mi hija, vamos a mandarla al psiquiátrico, ¿no? Ay, sí, luego platicamos al respecto, ¿no? Entonces, esa cuestión de credibilidad, pues va bajando hasta que sucede lo que evidentemente sucedió y empiezan, es que bueno, es que a mí sí me había dicho. ¿Y por qué no nos dijiste nada? ¿Y cómo podemos dar seguimiento? Además de que los tratamientos psicológicos y psiquiátricos no eran de lo mejor, y menos aquí en México, ¿no? Sí, así es, totalmente de acuerdo. Y también aquí, porque analizando, fue muy impactante por tres situaciones que aquí en México lo vemos, que decimos, no esperamos esto de una persona, una que era catequista, dos, madre de familia, tres, figura socialmente respetada. Y esto lo que nos causa perturbación es que no encajaba con la imagen tradicional de que se tiene de un criminal. Y eso también nos pone a cuestionarnos cuántas personas pueden estar sufriendo mentalmente
sin que, como dice Oscar, sin que los demás lo noten, su pareja, familia, sociedad, vecinos. Y sí, aquí ya cae hay un cruce de, a lo mejor, que pasó de una depresión, a mi consideración y opinión, yo sé que me puedo equivocar, que pasó de una depresión severa ya a una psicosis, porque eso lo de las voces, y bueno, a lo que yo puedo considerar que tal vez fue que fue la forma en que su cerebro necesitó darle una forma a lo que no podía comprender o lo que estaba sufriendo también en ese caso. No sé cómo vean ustedes. Una respuesta no tan positiva, ¿no? Ujú. En Sí. días pasados, en otro podcast, estaban entrevistando a una paciente diagnosticada con esquizofrenia. Particularmente era mujer. No quiere decir que la esquizofrenia sea exclusivamente en las mujeres, también le da a los hombres. Ella dice que y empezaba que de repente en un día normal empezó a escuchar voces y particularmente también era muy religiosa y que ella le sucedió estando ella en un proceso de oración normal, de meditación, pero que le decía que hacía cosas buenas en pro de la sociedad, cuestiones sociales. Después está ella cuando decide iniciar un tratamiento fue que cuando en un transbordo camino a su trabajo, estas mismas voces le dicen que alguien la va a atacar y dice que ella empezó a entrar en una situación de pánico, sale del metro, ella en México, en la Ciudad de México, y no se puede mover hasta que la auxilia un policía y ahí comenta que pues que no se puede mover porque siente que alguien la va a atacar. Empiezan a checar cámaras y pues ve que lamentablemente fue ella sola, ella misma. Y a raíz de eso es donde inicia este proceso de tratamiento. Cuando realmente sé que a veces ya está catalogado que también la misma esquizofrenia a veces está la parte de cuando a veces es transmitible de manera hereditaria, lo que quería decir. Pero no siempre se da. A veces si hay unos casos se dice que se puede transmitir. Pero por ejemplo, en el caso de ella no había un antecedente. ¿En qué momento se puede dar este quiebre, por así decirlo? Pues como dijo Oscar en el pasado, que a lo mejor ya venía de años juntándole eso, porque muchas veces es como en el término de que se va llenando el vaso con gotita, gotita, gotita y va a llegar a un punto en que ya no lo puede contener y más que todo si no hay un modo de vaciar ese vaso, hablarlo con alguien, ir a alguna terapia, buscar alguna actividad que sublime esa carga que va teniendo y pues también ya el antecedente de la psique de la persona, su forma de manejar y lidiar con las situaciones del mundo y tanto de problemas, que sea a lo mejor a ese punto que llegó a, pues podríamos decir a ese quiebre de psique. Muy bien. ¿Qué otro caso traes, Giorgio? Oigan, yo quería compartir, yo sé que le estás dando la palabra a Giorgio, Adelante. pero no, nos estamos enfocando también mucho en que desviven directamente a sus hijos, ¿no? Pero también hay madres que desviven a las parejas de sus hijos, Ah, ¿sí? sí. Entonces, que ya imagínate, pues ya es una persona mayor, ¿no? Que ya inclusive su hijo y la nuera, ya tienen hijos, ¿no? Y deciden, desvivir a la nuera, ¿no? Porque, pues, te robó, o sea, tuvimos el caso hace poco de una ex Reina de belleza. reina de belleza de Baja California, Muy sí, guapa. muy guapa, ¿no? Y el detalle es que, oye, el video de dentro del departamento se ve, ¿sí? O sea, la señora estaba, no sé, en el baño, lavándose, arreglándose qué. En la otra recámara está el Hijo. esposo con el hijo de 8 meses. Y de repente entra esta mujer y, bueno, que estaba ahí en el departamento y sucede lo que sucedió, ¿no? O sea, desvive a su nuera, sí.
y pues todo queda grabado, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo por qué sucedió? ¿Sí? O sea, simplemente pudo haber sido un acto de celos muy fuertes, celos enfermizos, ¿sí? O puede ser que, pues sí, alguna enfermedad mental que haya acarreado y que haya impulsado a hacer esta situación, ¿no? Y estamos hablando que esto sucedió hace menos de un mes, el 22 de abril de este año. Al respecto de eso, han, a lo mejor a veces cuando estamos scrolleando o en un momento de relax en TikTok, han habido, a lo mejor nos ha tocado verlo, hay casos, comentarios dicen, cuéntenme sus cuestiones más raras con suegras. Y particularmente ese ya llevan como parte 5 o parte 8. Y hay experiencias, la mayoría que son chicas con exnovios, en donde la suegra hacía con exnovios cuestiones de lo más perturbadoras que se pueden imaginar. Entonces, digo, Real, tocaste un punto muy bueno. No sabemos que a veces como mamá, inclusive hay series hasta americanas como mexicanas, les cuesta mucho ese el considerar el de que pues vas viendo crecer a tu hijo y de repente pues que va a tener tu pareja y que pues que va a formar su familia. Les cuenta esa parte de la madurez, por así decirlo, y terminan en situaciones extremas como esta. Listo, Giorgio. Ok, bueno, nada más aquí va a hacer una mención en el aspecto paranormal de una leyenda muy conocida, famosa, que es de La Llorona. Y yo bueno, en el otro podcast que tengo, que es en el de Frecuencias Más Allá, que hablé de La Llorona, me puse a investigar más a fondo, y parte fue porque pues a esa deidad se le consideraba una madre. Entonces los españoles, como dicen, en la guerra no nada más se combate en el campo, sino también en la mente del enemigo. Entonces crearon la historia o de esa deidad, de que desvivió a sus hijos. Y había la versión española y la versión mexicana. En la versión española era que dejó a un español, que realmente los hijos eran de un español. No recuerdo los nombres, si tiene un nombre, pero ahorita no me acuerdo. Y que por eso los desvivió, porque el español dijo, ¿sabes qué? Pues me tengo que regresar al ejército, o tengo que regresar a mi casa allá en España, Sevilla, y pues ya, ahí nos vemos. Y la mexicana fue de que igual, o sea, que nada más utilizó a la mujer malamente, y entonces eso después decía que pues venía por las gentes. Y ahí en el aspecto, ya, ¿a qué voy con esto? Pues fíjense cómo, o sea, un símbolo respetado, porque pues en México sí somos mucho de querer a nuestras madres, hace todo, a todas le hacemos mención buena y malamente. Desde en el tráfico, que le recuerdas el coche que se te paró enfrente a alta velocidad, como también agradecer. Y aquí parte lo de la vida, de los medios de comunicación también. Pues a veces les gusta tocar figuras respetuosas y vamos a meterle morbo. Ahora ya en el aspecto psíquico y todo, pues también cuántas cosas no se callan las madres, de problemas, de que a lo mejor nada más quería hablar con algo o quería desahogar algo, pero ¿qué ha hecho parte de las culturas? No, las madres tienen que aguantar, no tienen que quejarse, no tienen que expresar sus molestias, porque ellas son madres y son aguantadoras y son luchonas y son fregonas, y sí lo son, pero también, pues como en todas, necesitamos de alguien para poder sacar eso, que es a lo que mi consideración, no sé qué opinen ustedes. Voy a comentar una serie que a Oscar no le gusta que lo diga porque dice, de seguro la estás viendo. Y sí, la viste como 5 veces y nunca me aburre. Y siempre encuentro más cosas.
Desperate Housewife. Esposas Ya, desesperadas. ya me voy. Adiós. Tal cual. De hecho, así empieza la serie donde una de las protagonistas se desvive. Ahí a raíz de Sí, toda no me la, acuerdo. a raíz de toda la presión que está generando, que está teniendo. ¿Y ella se desvive sola o la desvivieron? No, ella se desvive sola. De hecho, el primer capítulo empieza donde está narrando su día a día. Y dice, bueno, ya cuando todo vi que estaba perfecto, caminé al pasillo donde tengo guardada una cosa que acaricia fuerte y destruye cosas. Y pues se la puso en la cabeza y la cabeza soltó muchas cosas. Así. Y de ahí se va desglosando toda la serie. Pero se habla mucho en la misma serie, tal cual de lo que acaba de comentar Jorge, cómo es necesario, cómo se ha pintado la figura y cómo también esta fue permeando a nivel de la cultura occidental. Ayer, de hecho, estaba viendo una película de 1950 muy buena, que les recomiendo, Las tres parejas perfectamente casadas, en donde dentro de Arturo Córdoba, para que ahora sí que personajes del cine de oro mexicano, donde llega una carta anónima y dice él era el amigo de los tres y por ende era amigo de las tres esposas, pero él se metió con las tres esposas en diferentes situaciones. Entonces, y cuando se enteran, se querían vengar, pero no, y se crea toda una situación dramática muy buena. Y una va porque el esposo se fue de su casa y la servidumbre pensaba que se había entrado en crisis porque se había el esposo. No, entró en crisis porque se enteró que el supuesto se había desvivido, pero no, nada que ver. Y ahí fue donde le confesó que también vio que la otra se metió con él. Y uno le contesta de que, bueno, pues borra tus lágrimas porque acuérdate que una mujer no puede llorar, que si llora una mujer y ve tus lágrimas son un arma en contra tuya, tienes que estar siempre serena, prudente. Sí, ¿qué tal si regresa tu esposo y te ve así? Va a ser peor. Y entonces dices, ¿what? ¿Qué? Y era el estereotipo de la mujer perfecta. Tal cual es lo que comenta ahorita Giorgio. En 2015, al norponiente de Monterrey, Nuevo León, una mujer entró y desvivió a sus hijos. Particularmente sucedió, más bien fue en 2015, desvivió a los tres hijos con un arma blanca, unos de escasos meses de edad, y hubo una hija que sí sobrevivió, pero ella decía que nunca entendió por qué su mamá les estaba haciendo daño. A la que sobrevivió, escuchó recordar, nos decía que estaba jugando con mis otros dos hermanos. El caso de Andrómeda, nada más para retomar, su esposo se acababa de ir de la casa diciendo que se iba con su amante. O sea, así directo. Sí. Fue en la colonia Cumbres, en Monterrey, en una de las zonas de, por así decirlo, de clase media alta de la zona de Monterrey. Pues yo creo que ¿cómo se llama? En venganza, ¿no? ¿O qué sería? Digo, pero que estaría sintiendo en ese momento como para desvivir a dos de tres de sus hijos. Ella decía que estaba desesperada, que no los quería ver, que no sabía cómo actuar. Y la hija que se alcanzó a sobrevivir no la dañó tan mal como los otros dos hijos que lamentablemente partieron. Bueno, es en el caso de Andrómeda, ¿verdad? ¿Es correcto? Ok. Y pues la pareja yo digo que ahí fue más... perdón. No, adelante, por favor. Yo digo que más que todo que ya se le arrebasó lo que fue los problemas que traía, porque pues fue lo del familiar del esposo, que pues, le dio alguna depresión, lo más seguro. No que le dio, tuvo una depresión y pues que se le dio el deterioro emocional más que todo.
Y aquí lo que yo agregaría, digo, aunque oiga un poquito repetitivo, socialmente se espera pues que las mamás puedan con todo y muchas veces que ellas pidan ayuda se puede tomar o interpretar como debilidad o fracaso. Y además considerar que ya después, tristemente muchas veces que dices, es que ya se veía que no dormía bien, se veía que estaba muy cansada, ya se veía que ya no era ella misma y cosas así que pues son a lo mejor señales que se pueden ver o detectar, y bueno, más que toda la gente cercana, su círculo más cercano, pues para dar esa ayuda. Sí, Pues sí. y pues también depende ¿cómo se llama? La historia y cómo viene acarreando esos problemas, ¿no? Porque imagínate, si realmente el esposo, el padre de los hijos, fue el primer amor y todo, y a causa de los hijos, sí, porque tiene que criarlos, tiene que educarlos, tiene que hacer las tareas del hogar, se empieza a descuidar, no sé, yo estoy fantaseando sobre la historia, ¿verdad? Pero es una realidad, ¿no? Se empieza a descuidar como mujer, ve que la pareja se empieza a alejar, se da cuenta el amante, empieza a decir, es que, no sé, ellos me están estorbando para yo tener mi relación feliz. No sé, se me ocurre, ¿sí? Al respecto a lo que acabas de decir, también en días pasados, TikTok otra vez, una chica Hay de que aquí, trabajar en el, ¿cómo se llama? en que En tu buscador, en tu algoritmo. Sí, hay que cambiar un sí, poco, güey. no, es que el algoritmo sí es, ves algo, le das me gusta y te empieza a relacionar todo lo demás. Por eso hay que trabajar Eh, con tu algoritmo con cosas más positivas. sí, y es que salió algo, es que salió un caso que va seleccionado que le comenté a Jorge, en donde una señora de Guadalajara, y ahorita llega a este punto, ella finaliza su día y ya se van a dormir y abre las llaves del gas de la estufa y quedan desvividos al día siguiente la señora con los hijos y en la nota póstuma decía que ya no sabía qué hacer y porque no tenía dinero. Sí, exacto. Sí, totalmente. Entonces, y luego, pues, en el siguiente que le doy es al scrollear hacia arriba, va una chica caminando diciendo, amo a mis hijos, pero siento que me estoy ahogando. Le acaba de pedir el divorcio a mi esposo, es un hombre ejemplar, pero yo ya no puedo seguir. Yo estoy trabajando, le voy a dar la pensión, pero siento que si los veo otra vez, no sé qué me vaya a pasar. Y muchos de los comentarios bueno, en la mayoría de esos tipos de videos, lo importante es los comentarios, las reacciones de la gente. Habían comentarios que había mucho hate y había otros comentarios muy positivos. Y en uno de los comentarios positivos decía, qué bueno que lo estás viendo de esa manera y que sí y lo importante que se apoyes a tu ex esposo, porque ella la orden que dio es que ya no quería verlo para nada y que le iba a pasar el 40% de su sueldo. O sea, con tal de ya no saber nada de sus hijos ni de él, pero porque ya no, ella decía que se sentía que se ahogaba cada vez que iba a su casa. Sí. Y bien, y qué triste, ¿no? Porque si algo, si algo podemos ver aquí, es una situación generacional. Y lo podemos ver con las nuevas generaciones también. O sea, no tenemos los millennials, sino los centennials y todo, que precisamente este tipo de redes sociales que nos hacen scrollar, que nos quitan. Nos quitan el derecho y la virtud de trabajar la paciencia. ¿Sí? Entonces, si no trabajamos la paciencia, pues si no me tengo paciencia a mí, ¿cómo le voy a tener paciencia a dos, tres, cuatro hijos que estás cocriando con tu pareja, ya sea en la misma casa, en diferentes hogares? ¿Sí? Este, y la respuesta, digo, fue una respuesta fácil por parte de ella,
pero pues al menos no se fue al extremo de la otra señora que abre las llaves de gas, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues entre los males el menos peor, pero ¿cuál es el mensaje para los hijos? No está. Sí, y también diciendo lo que dice Oscar, el fin, yo digo en el punto de que, bueno, se está atendiendo ella misma, se está cuidando a sí misma, pero a lo mejor el medio por donde lo dijo, que TikTok que también jugó con el morbo para ganar vistas y ganar like y dislike y hacer comentarios, que sabía que iba a pasar eso. Yo lo único lo positivo que, bueno, muy bien que te estás cuidando a ti misma, que consideraste esto, que no quieres afectar a más o que se vuelva más grave o feo el caso. En ese punto, pues, al hacer eso, pero pues, ¿qué le costaba mejor decirlo a un terapeuta, a un psicólogo, que andar, ay sí, que todo el mundo se entere y que diga, porque así voy a generar vistas y voy a generar, y voy a Para ser monetizar? influencer. Ujú. Así es. Hoy en día, de hecho, es algo que, pues sí, tal cual. Pones una cámara y dices, get ready with me, eh, storyteller de cuando me pasó esto, sí, tal cual. Todo esto se resume en la importancia de la salud mental. Podemos seguir hablando de casos muy antiguos, casos actuales, y siempre a veces se raya en el fanatismo religioso donde pasan estas cosas y a veces la misma presión pasa esa línea, cruza esa línea. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Y se hizo el silencio. Pues yo aquí en el aspecto que hay veces por la creencia cultural y todo eso y de que a veces decías, es que las madres más que todo en ese caso, desde mi punto de vista, digo, yo no, pues soy padre, pero en el caso de las madres que dicen, es que mi mamá yo veo que aguantaba todo y no se quejaba y yo también tengo que hacer lo mismo y ellas mismas a veces se cargan esa creencia generacional, pero también hay que recordar que los tiempos que vieron nuestras abuelas, bisabuelas, nuestras madres, no son los mismos que vivimos nosotros. Y a lo mejor no había los medios tanto de pedir ayuda como de presión social, no estaba la economía de tal forma, no había la inseguridad y todo eso relacionado. Entonces, aquí la recomendación una es tanto a la mujer que es madre, pues si sabe que ya le está rebasando levantar la mano y pedir ayuda, eso no, nunca va a ser malo ni negativo, cuidarte a ti mismo y pedir ayuda. Y en el segundo aspecto, al círculo social cercano, si ves que empieza a cambiar algo, que de repente se le olvidó algo que nunca se le olvidaba, así pequeños detalles o que empieza a notarse más cansada o fastidiada, cosas así, acercar y también decir, oye, ¿estás bien? ¿Quieres que te escuche o quieres que te acompañe, no sé, con terapeuta, médico, no sé? Y pues en eso yo considero que sería muy importante para a lo mejor más que en un futuro llegue a suceder alguna tragedia y pues mejor prevenirla desde antes. Oscar. Un Estás en minuto mi... porque sí, es un tema muy interesante todo lo que acaba de mencionar George. Fíjate que sí es importante, actualmente hablamos de terapias, sí, hablamos de consejería matrimonial, hablamos de diferentes temas que nos dan herramientas, realmente dan herramientas para que en el día a día tengas con qué trabajar, ¿no? El cómo fortalecer tu paciencia, el cómo fortalecer o generar esa comunicación de pareja, sí. Inclusive el trabajarte a ti mismo, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Creo que a pesar de que ya son medios muy,
Bueno, las nuevas generaciones acuden mucho, sí. También hay vendespejos, charlatanes, muchos coaches de que sí, el coach de vida y todo. Y no quiere decir que todos los coaches de vida sean malos o que todos los coaches sean malos, sino que zapatero a tu zapato, ¿no? O sea, hay psicólogos de diferentes vertientes, hay psicólogos que se especializan en parejas, hay psicólogos que se especializan en sexualidad y todo. Y yo creo que siempre y cuando te informes de estas cuestiones, del background psicológico de la persona, de los casos de éxito, también de los tropiezos, creo que lo importante aquí es ir un poquito más allá del voy a ir a una consulta psicológica, ¿no? Sino investigar con quién estás yendo. Hace poco, precisamente, scrolleando, llegué con un video donde precisamente están, ¿cómo se llama? Pues echándole hate a una pseudoterapeuta de, creo que Guadalajara, no sé dónde, sí. Porque pues ella dice que muy buena y todo y quién sabe qué. Y le dicen, oye, bueno, pues compárteme tus credenciales, ¿no? O sea, tienes licenciatura, tienes maestría, ¿qué tienes? Y pues no, o sea, dice no. O sea, no le dice que no tiene eso, sí, pero tampoco lo comparte, ¿no? Entonces, pues como si quiera hacer yo ahorita unos trabajos de mantenimiento donde no tengo expertise, sí, pues no se puede, o sea, tenemos que tener la seguridad que con la persona que vamos a ir, el profesional que nos va a atender, realmente nos dé las herramientas correctas, ¿no? Tal cual. Ahorita comentaste de que comentó Jerry que a lo mejor antes las abuelas y demás. Hay un documental muy padre de Canal 11 que está en YouTube, lo voy a compartir en el momento de la edición, se lo voy a estar pasando a Jorge para aquí agregarlo en los comentarios, donde entrevistan a varias señoras de la tercera edad. Y una en particular que se me quedó muy presente, ella decía que ella no quería tener ella hijos y que en una ocasión a escondidas de su esposo se fue a operar y que cuando ya no quiso, que cuando el esposo le cuestionó que porque no había quedado embarazada, recibió la golpiza de su vida. Entonces, bueno, ella dice que en este momento las mujeres están viviendo el mejor momento, que el momento en el que ella les vivió. Ella comenta, hoy sí pueden decidir. En aquel entonces yo hice algo porque ella decía en la misma entrevista, yo odiaba tanto el sexo porque a mí me robaron a los 14 años. Es que es un problema, güey. Entonces, y sí, son cuestiones también culturales que en su momento hasta a veces se romantiza y pues no. Y hay partidos políticos que promueven el grooming, esa es la palabra correcta, y que lo ven hasta como bueno, pero realmente no es así. A ver, nomás una pregunta. ¿Después de cuántos hijos? 5. ¿Por qué? Porque anteriormente las familias eran muy grandes, ¿sí? Y pues la parte de la sexualidad era un derecho del hombre, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues eres mi máquina de bebés o no sé. Sí, ¿Cómo sí, literal. lo ponía? Pero es esa encarnación, es ese dolo que tiene México, ¿no? De un machismo, sí, del que se estamos tratando de pues no de escapar, ¿no? Sino de madurar, de desaprender y aprender muchas cosas, ¿no? Que pues culturalmente para hacer un cambio cultural se necesitan más de 20 años. Entonces, creo que vamos por buen camino, creo que hay muchas cosas que podríamos estar haciendo, sí, como hombres y como mujeres, sí, viviendo un verdadero feminismo, ¿no? Un verdadero buscar un cambio, buscar un consenso, cómo podemos participar también nosotros como hombres. Y sí,
Precisamente por eso, actualmente las mujeres están viviendo algo mejor, ¿sí? No, probablemente en sus mejores momentos, pues si tomamos de referencia la historia, probablemente sí, ¿sí? Pero si te fijas, todavía hay muchas cosas que debemos cambiar, muchas cosas que debemos de cambiar como hombres, de cambiar como mujeres, y que precisamente ese tipo de secuelas, porque todavía sigue habiendo hombres machistas, ¿sí? Ese tipo de secuelas podría orillar a una madre a desvivir a sus hijos. Tal cual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues no lo estuve porque quise, güey. Así de simple. Muy reflexivo este episodio. Eh, No pudimos recuerda, alburear este episodio, Chihuahua. realmente no. Recuerden que en Podcast Política Paranormal nos pueden encontrar en YouTube, Spotify y Amazon Music. Y aquí siempre expresamos las opiniones de todos, las opiniones son bienvenidas. Y recuerden pues también que el debate nos enriquece. Muchas gracias. Y antes de finalizar, Giorgio, ¿con cómo cerramos? Bueno, yo quería mencionar que tal vez nunca entendamos completamente los casos, sino es lo que está visible tanto por los medios o por lo que llegamos a saber, pero aquí ignorar la salud mental, el aislamiento emocional, el sufrimiento silencioso también pues tiene sus consecuencias y quizás el verdadero horror es descubrir que muchas tragedias anuncian su llegada, pero nunca vemos las señales. Y pues bueno, a mí me pueden seguir en bueno, si me da permiso Santos, Adelante. lo quiero subir en el podcast de Conciencia. Me gustó mucho el tema, cómo se manejó y todo. Claro. Y pues también para frecuencias. Aquí nos dejas los links también, con gusto. Y también pasan a suscribirse tanto a frecuencias como a Conciencia. Y pues nos vemos una vez más. Muchas gracias, Giorgio. Muchas gracias, Oscar. Alfredo, recupérate y nos vemos hasta la próxima. Y bueno, también pues que es de la opinión de que manejamos nosotros y como pues se dice en este tipo de podcast, no estamos diciendo verdades absolutas, sino esa consideración de experiencia y estudios que tenemos y son opiniones, así es, cada quien pues es libre también de comentar sobre este episodio. La mejor recomendación es raza, vayan a terapia, sí, no se esperen a que se quiebren la cabeza, vayan a terapia, pidan apoyo, sí. Obviamente hay terapeutas muy, muy caros, pero también están lugares como el DIF, como el IMSS, que también dan asesoría psicológica. Incluso hay empresas que a través de sus prestaciones tienen centros de apoyo psicológicos. Entonces, investiguen. Siempre hay formas de solucionar los problemas de mejor manera. Nada más por último, reforzando esa parte, el IMSS a todos a los que estamos trabajando actualmente y te contamos con la prestación de ley, el IMSS a través de Prevenims, tenemos esa prestación. Y inclusive Prevenims promueve mucho esto, la salud mental, la salud física, la salud sexual. Inclusive no, cuando... 35. Y aparte, pues para allá, en la parte de Prevenim, ellos dicen es importante que primero vengan acá para saber cómo estamos todos. Y en la parte laboral, tal cual como acaba de comentar Oscar, aquí también vamos a dejar sus datos. Es forzoso que las empresas cumplan con la parte de la NOM 035 y a partir de arriba de 50 colaboradores es necesario que brindes este apoyo psicológico. Pues bueno, muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.